Hace tiempo que no bailo. ¿Ustedes creen que estoy bailando? ¿Acaso ustedes creen que los bailarines hablan? Bailarines y coreógrafos contamos, pero con el cuerpo. Supongamos por un momento que yo tengo la idea trastocada de contar el infinito. O mejor aún, de mostrarlo en escena. Esto que estamos bailando es el final de mi primera obra como coreógrafo. Tierra de Mandelbrot. ¿Quién es el señor Mandelbrot? Dejemos eso para después. Supongamos por un momento que yo quiero contar el infinito. Para eso me voy a tomar el trabajo de hacer esta organización recursiva, es decir, que se repite indefinidamente. 2 bailarines marcan 2 puntos del espacio y un tercero se ubica exactamente en el medio. Y así sucesivamente. Así indefinidamente. Así hasta el infinito. Otra idea que tuve para contar con el cuerpo fue la de representar el tiempo en escena. Entonces creé Rotonda, un espacio circular que habla del tiempo. Lo organicé a partir de reglas muy simples. Circulación en sentido antihorario, girar siempre hacia la izquierda. A estos desplazamientos le sumé órbitas concéntricas y recorridos a lo largo de los diámetros. Así, las partes se fueron pareciendo al todo y le dieron sentido a una idea de tiempo que vuelve sobre sus pasos, a un eterno retorno. ¿Qué les parece si nos concentramos ahora en una sola órbita y en un solo diámetro, y luego caemos exactamente hacia el centro? Santiago, Facu, paren por favor. En la forma tradicional, heredada de la danza clásica, el coreógrafo compone a partir de la partitura musical. En mi caso, me someto a la búsqueda de estructuras que estén asociadas a una idea y que estas ideas hagan emerger a la obra. Así, la luz, la música, escenografía, vestuario, todo conforman un entramado junto con la coreografía. Fede, luz, por favor. Música. Ha. ¿Qué les parece si ahora trabajamos con otra idea? ¿Ustedes creen que el cuerpo del bailarín es una tecnología? ¿Acaso
¿No lo son todos nuestros cuerpos? Aprendí este ejercicio cuando aún era un estudiante de danza. Tendría unos 31 años. Y era profesor de matemáticas. Sí, comencé a bailar a la edad en que otros ya están pensando en dejar. Me gusta porque es como un juego. Lo llamamos siguiendo al líder. La organización ocurre gracias a la cantidad de números que componen el ejercicio. No por la dificultad de los movimientos. Nosotros somos un número pequeño para que se entienda bien esta idea. Así que voy a llamar a 5 voluntarios. Voluntarios, por favor. Acérquense. Se trata de seguir a los que están enfrente suyo. Vamos, sin miedo. Tienen que seguir los movimientos, solamente eso. Traten de conservar la distancia entre ustedes y seguir los movimientos. Ocurrió cuando aún era un estudiante de física. Y en ese momento tenía una beca en investigación en emisión acústica en materiales compuestos. Entonces me di cuenta que el laboratorio de física no era el lugar para contar mis ideas. Y en ese momento tomé la decisión de hacer algo que siempre secretamente había deseado: tomar clases de danza. Lo están haciendo muy bien, pero a mí me parece que todavía somos un número insuficiente para que este ejercicio idea, tenga potencia. Muy bien, ya se entusiasmaron los nuevos bailarines. Pero yo les voy a pedir que vuelvan a sus lugares porque tengo ganas de hacer este ejercicio con todos ustedes. Es muy sencillo, no se asusten. Les repito las reglas, se trata de seguir a quien está enfrente. La otra condición es que guarden la distancia entre ustedes. Eso ya lo tenemos solucionado porque están todos ubicados en butacas. Entonces les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Todos los que podemos nos ponemos de pie. Los que están en primera fila van a seguir a las bailarinas. Los que están en segunda fila tienen que seguir a los que están en la primera fila. Y así sucesivamente a lo largo de toda la tribuna. Primera fila a las bailarinas. Segunda fila a los de la primera fila. ¿Sí? Y así sucesivamente. No deben seguir a las bailarinas todos, solamente los de primera fila. Eso es, vamos. Los de atrás no los veo. Vamos, siguiendo los movimientos. Muy bien. Eso es. Movimientos simples, cotidianos, pueden funcionar muy bien. Saludar, por ejemplo. Estirarse, asentir con la cabeza. Si repetimos con diferencia. Siempre buscamos innovar. Es mucho mejor de lo que yo me imaginé.
Es un juego excelente porque todos somos jugadores y todos somos líderes. Hacía poco más de un año que había regresado de una beca de investigación y perfeccionamiento en danza en Francia. En ese momento sentía que mis días como bailarín estaban contados. Pero de pronto me di cuenta que un universo de posibilidades surgía entre mis manos y se desplegaron ante mí un sinfín de ideas para contar con el cuerpo. Este cuerpo, todos nuestros cuerpos en movimiento, como lo acabamos de ver, son un medio para desarrollar y comunicar ideas. Ideas tan disímiles como el tiempo, el infinito, la autoorganización de un grupo numeroso de personas. Hoy aquí, entre todos nosotros, hemos puesto el cuerpo y las ideas en acción.